trabajo que hacer. Pero mientras llegue el momento de hacer tu trabajo, dile que tu lado, mantente en el río. Es que hay gente que se desespera y salen a hacer su trabajo antes de tiempo. No te olvides que David fue y escogió. Él miró. No, esta es la que quiero. Esta es la que quiero. David no cogió cualquier piedra. ¿Sabes por qué? Porque Dios no coge cualquier piedra. Porque Dios no se va a tomar el riesgo de que la piedra falle en hacer el trabajo que tiene que hacer. Por eso es que Dios escoge la piedra indicada. Por eso es que Dios sabe qué piedra es la que va a tomar. Por eso es que Dios sabe cuál es la piedra. Y Dios nunca cogerá una piedra de afuera. Dios siempre cogerá una piedra del río. Una piedra que Él sepa que su río la ha formado. Una piedra que Él sepa. ¿Sabe? Miren, yo le quiero decir esto. Escuchen bien. Cuando un río se sale de su cauce, ¿usted ha visto un río fuera de su cauce? Hay muchas pérdidas. Se rompen muchas cosas. Hay muchas cosas que se pierden. Pero usted notará que las cosas que están bien plantadas permanecen. Y no solo permanecen, sino que cuando el río pasa, aparte de permanecer, quizás había algunas cosas que estaban sucias. Pero la corriente fuerte del río la limpió. Quizás había cosas que no pertenecían a eso y la corriente fuerte del río se lo llevó. Porque siempre que viene una fuerte corriente del río, regularmente lo que se lleva es la basura. Por eso usted ve que cuando llueve viene una corriente fuerte y baja por donde, por la cuneta, y usted ve que se lleva ¿qué? Y cuando usted sale a su casa y se va hacia la cuneta, usted ve la cuneta ¿qué? Limpia. ¿Por qué? Porque pasó. La corriente no es para ahogarte. La corriente no es para sumergirte y que tú perezcas ahí. La corriente es para limpiar todo aquello que no es de Dios en tu vida. La corriente es para darte la forma indicada. La corriente es para quitar todo aquello que Dios no necesita, para limpiarte, para que cuando Dios venga a buscarte estés en el estado correcto, estés limpio, estés liso, tengas la formación que Dios quiere para hacer el trabajo que Dios necesita hacer en ese preciso momento. Dice que tú todo mantente en el río. Dice que David escogió 5 piedras lisas del arroyo. Ahora note bien esto. Y las puso en su saco pastoril. Dice, luego que las escogió, que vio que esa era la forma que él necesitaba, no la usó de manera inmediata, la guardó. Lo que pasa es que muchas veces nosotros creemos que Dios nos escogió y que como ya Dios nos escogió es el momento de ser. No, hay momentos indicados de Dios. Es como la flecha después que está hecha, después que está diseñada, no se lanza rápidamente. Primero se mete en la... Porque en la aljaba o en el saco pastoril, Dios lo que va a probar es tu paciencia. Dios, pero si ya tú me escogiste, lánzame. Paciencia. Señor, pero si ya me sacaste del río, úsame. Paciencia. Ahora ya saliste del río, mantente en el saco pastoril hasta que la mano entre y te escoja. Porque cuando la mano entre y te escoja y te saque del saco pastoril, entonces vas a ser lanzado. ¿Sabes? La flecha cuando se saca de la aljaba, no se saca de la aljaba para ponerse en el piso, se saca de la aljaba para ponerle en el arco. Y cuando se pone en el arco se estira, y luego que se estira hacia atrás, entonces se lanza. ¿Sabes? Cuando Dios te escoja, Él quizás te va a meter en el saco pastoril. Pero cuando te saque de ahí, no es para jugar contigo, no es para ver el diseño que tú tienes, es para lanzarte. Y cuando Él te lance, créeme, es porque Él sabe que ya tú tienes no simplemente la forma, sino que ya tienes la información, sino que ya tienes la habilidad, sino que ya tienes la opción, sino que ya tienes todo aquello que Él necesita para hacer el trabajo que Él necesita, y no vas a fallar, vas a dar en el blanco, el gigante caerá, las murallas caerán, todo aquello que estaba impidiendo tu fluir se tendrá que salir del medio porque ya Dios te lanzó. Pero para eso tienes que meterte en el río. Dios está llamando hoy en día a un pueblo que se mete en el río de su espíritu, un pueblo que se mete en el río, un pueblo que quiere intimar con Él, un pueblo que quiera más, que anhele más de su Espíritu Santo, que anhele más de su presencia, un pueblo lleno, un pueblo lleno. No cualquier pueblo, es que era un pueblo lleno. ¿Lleno de qué, pastor? Lleno de su unción, lleno de su favor, lleno de su gracia, lleno de su poder.
Es importante que tú entiendas esto. Si no te metes en el río, nunca tendrás poder. ¿Sabes? Cuando estaban aquellos 120 en el Pentecostés, dice que de repente, diga conmigo, de repente. Eso de repente de Dios, que Dios aparece de la nada, que sorprende. Dice que de repente vino sobre ellos como un viento recio. Y allí recibieron ¿qué? Poder. ¿Por qué es importante que tú estés en el río? Porque si no estás en el río, no tienes poder. Porque si no estás en el río, no puedes pelear. Mira, escucha bien. Alguien que está fuera del río es un blanco fácil para el enemigo. Te lo voy a repetir. Alguien que está fuera del río es un blanco fácil para el enemigo. Hay cosas que tú no puedes hacer por tus fuerzas. Hay cosas que tú necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Hay tentaciones que van a venir a tu vida que tú no vas a poder resistirlas a menos que estés en el río. Hay cosas que van a pasar en tu vida que tú no vas a poder soportarlas a menos que estés en el río. Porque el río te da poder. Y para que yo quiera poder, el poder le he dado a la iglesia para hacer las obras de Dios aquí en la tierra. Te lo voy a repetir. El poder le he dado a la iglesia para hacer las obras que Dios encomendó aquí en la tierra. Tú no puedes ir por ahí y hacer lo que tú quieras hacer si no tienes poder. ¿Sabes por qué? Porque te va a pasar como le pasó a Josué cuando fue al pueblo de Ai. Vas a seguir diciendo Ai. La gente hoy en día quiere pelear contra el enemigo. ¿Saben? Y yo te voy a decir esto. No es que yo le esté dando poder. El enemigo es un enemigo que ya está vencido. Satanás está debajo de nuestros pies. Pero ¿sabes qué? Para que se quede ahí sometido, tienes que tener el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque si no va a ser un field day contigo. Si no, te va a coger y te va a engañar, te va a seducir, Tienes que tener el poder. Y para eso tienes que estar metido en el río. Él no va a escoger cualquier piedra. Él va a escoger piedras que estén metidas en el río. Él va a escoger piedras que tengan una forma indicada. Gente que tenga la forma de Dios. Gente que se hayan dejado pulir. Gente que se hayan dejado trabajar. Gente que hayan dejado las cosas viejas del mundo y que ahora estén operando en algo nuevo de Dios. Pero para tú operar en algo nuevo de Dios, tienes que sumergirte en el río. Por eso es que es un mandato el bautizarse. ¿Para qué? Para que las cosas viejas se queden ahí sumergidas. Y cuando salgas del río, salgas como una nueva criatura. Hay que meterse en el río, iglesia. Dios está buscando gente que quiera meterse en el río. Yo no sé usted, pero yo quiero estar en ese río. Y no voy a estar en ese río simplemente por estar. Voy a estar en ese río para que la corriente me lleve. Porque ¿sabes qué? Es importante que tú entiendas esto. Un río siempre desemboca en el mar. Un río siempre desemboca en el mar. Y en el mar la pesca es mejor. En el mar la pesca es mayor. Por eso fue que el maestro le dijo a Simón Pedro, boga mar adentro. Dice que cuando tiraron las redes se rompían. Porque tú sabes dónde tú vas a pescar. No es en la orillita, es en la profundidad. Pero para eso tienes que sumergirte. Para eso tienes que dejarte llevar por la corriente. Para que la corriente te desemboque en el mar. Cuando la palabra habla de mar, está hablando de gente. Está hablando de naciones. Está hablando de que tenemos que ir a pescar esas naciones. Pero para eso tenemos que meternos en el río. Porque no podrás desembocar en grandes multitudes o en naciones si el río no te lleva. No podrás desembocar en ese mar que Dios ya determinó para que tú fueras y pescar a las almas si no te metes en el río. Tienes que estar metido en el río. ¿Sabes? Cuando tú estás metido en el río, tus palabras no son palabras malas y huecas. Cuando tú estás metido en el río, una palabra ungida que salga de tu boca puede sanar a una persona que lleve 30 años en enfermedad, y con solamente una palabra ungida de tu boca, una declaración ungida, esa persona se sanará al instante. Pero para eso tienes que estar sumergido en el río. ¿Sabe? Una palabra de una persona sumergida en el río puede cambiar años de sequía en un manantial de agua. Una palabra de una persona sumergida en el río. Porque cuando tú estás sumergido en el río, lo que sale de ti no es cualquier palabra, es una palabra ungida de Dios. Es una palabra llena del poder del Espíritu Santo. Es una palabra que marca, que trastorna, que hace cambios. Pero para eso hay que estar sumergido en el río.